Gloria a Dios, que Dios bendiga rica y poderosamente a todos mis hermanos, a todas las personas que nos están viendo a través de este precioso programa La Verdad está en la Biblia. Es un gusto poder compartir la palabra del Señor, una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de esperanza para cada una de nuestras vidas, una palabra de edificación. Agradecemos mucho a nuestro hermano Daniel Mestanza por esta cordial invitación en este precioso programa que estoy seguro ha sido de mucha edificación y mucha reflexión para cada uno de nosotros. Para empezar este precioso tema, mis queridos y estimados hermanos, quisiera que me acompañen en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice así la poderosa palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí está el precioso versículo que creo que todos lo sabemos y todos siempre lo coreamos. El 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos, agradecemos por tu presencia en este precioso programa, en este día. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites compartir esta palabra de edificación para cada uno de nosotros. Bendito Rey, pedimos un espíritu de ciencia y sabiduría para poder escudriñar correctamente tu Santa Escritura. Gracias, oh Dios. Padre, sabemos que hoy saldremos plenamente llenos de tu poder, llenos de tu presencia y en victoria. Gracias, oh Dios, y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hoy tenemos un tema muy precioso, mis amados hermanos, y el tema que tenemos hoy es adaptados en Cristo. Antes de poder empezar con esta parte en la Escritura, con esta maravillosa reflexión que el apóstol Pablo lo pudo decir, quisiera compartir. Nosotros como seres humanos aprendemos a adaptarnos ante las situaciones. Es decir, les pongo un ejemplo. Nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí en la costa, pues nosotros nos adaptamos al calor. Especialmente los guayaquileños vivimos una temperatura cálida. Pues y aquellas personas que están, ¿verdad?, en la región sierra, por lo general ellos están acostumbrados a vivir en un ambiente frío. Y es así que el cuerpo humano tiene esa facilidad para acostumbrarse, esa facilidad para adaptarse. En lo espiritual, así mismo somos nosotros. Debemos aprender a adaptarnos ante cualquier situación en Cristo Jesús por medio de la fe. Y quisiera compartir, ahora sí, dicho esto, quisiera compartir lo que el apóstol Pablo pudo decir. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él continúa: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, el apóstol Pablo no se hacía problema. Él sabía, adaptado en Cristo Jesús, bueno, si estoy pasando alguna necesidad, por algo tiene que ser. Si estoy pasando en abundancia, pues gracias a Dios, y glorificaba a Dios. Y por último, en el 13 decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dije, cuando nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nosotros sabemos que todo es posible. Sabemos que en lo espiritual podemos adaptarnos a cualquier situación, porque sabemos y tenemos esa convicción que Dios tiene el control de nuestras vidas. Debemos aprender a adaptarnos en Cristo. Nosotros muchas veces como seres humanos ponemos excusas cuando recibimos algunos cambios. Cuando estamos expensos a algunos cambios, sentimos como que no es nuestro ambiente, como que no es nuestro lugar, como que no estoy acostumbrado. El problema nuestro es que nos estancamos y nos detenemos y ponemos como excusa cuando estamos en algunos cambios. Cuando lo que debe ser y lo que nosotros debemos realmente ser como cristianos, ser como personas, es seguir caminando viendo a Cristo Jesús. No ver los cambios como excusa, sino ver los cambios como un avance. Ver los cambios como algo que el Señor me permite ver, el Señor me permite pasar para yo poder aprender algo nuevo en Cristo. Y esa es la situación que nosotros vivimos a diario. Creo que todos hemos vivido en un momento alguna necesidad. Quizás hemos aprendido a vivir en abundancia. En estos momentos de pandemia, en estos momentos creo que vivimos a nivel mundial
Todos hemos pasado por alguna situación terrible quizás en nuestro hogar. Hemos pasado por una situación económica no tan buena, no lo que estábamos acostumbrados. Pero sin embargo, lo que conocemos a Cristo Jesús, aprendemos a vivir en esas situaciones. Aprendemos a adaptarnos porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Y si nuestra vida está escondida en Cristo, sabemos que Dios es el que provee, Dios es el que da, Dios es el que quita. ¿Quién quita quizás que si en actuales momentos usted no está pasando por una abundancia como usted está acostumbrado, quizás Dios quiere que ayune? Así que ayunemos y digamos, gracias Señor, porque tú el día de hoy que no tengo, quieres que yo ayune. Quizás algo gracias Dios, porque aprovecho estos momentos quizás de aparente hambruna, aparente escasez, pongamos así entre comillas, aparente, pero es Dios el que lo permite. Y si Dios lo permite, es porque algo quiere hacer. ¿Quién quita quizás que en ese momento de ayuno Dios nos llama a tener un encuentro especial con Él? Que Dios nos llame a derramar una unción especial en nosotros. Y si quizás no pasábamos en ese momento en escasez o hambruna, no nos acercábamos a orar. No acercábamos nosotros delante de Dios a tener un tiempo de comunión con Él. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios actúa de manera inesperada, de manera sobrenatural. Ese es nuestro Dios. Nosotros cuando estábamos en el mundo nos quejábamos por todo y nos poníamos las excusas en todo momento. Pero ahora que conocemos a Cristo Jesús, nosotros ya no podemos poner excusas. Debemos aceptar. No es necesario que nosotros entendamos lo que Dios hace. Simplemente creer en lo que Él es. Creer en lo que Él está dispuesto a hacer. Él abre caminos donde no los hay. Nosotros no sabemos cómo lo hace, pero resulta que Dios lo hace. Eso es nuestro Dios. Por eso debemos aprender a adaptarnos en Cristo Jesús por medio de la fe. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Él decía, yo sé tener abundancia, sé padecer necesidad, sé atravesar momentos de escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quisiera que me acompañen en esta preciosa tarde, en este precioso programa, también en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice así, ahí la poderosa palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y quisiera leer una cita antes, en el versículo 23 del capítulo 11, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, y frío y en desnudez. Y dice el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice el apóstol Pablo. ¿Quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Esto es maravilloso. Pregunto yo, ¿acaso nos han perseguido? ¿Acaso nos han apedreado? ¿Acaso nos han golpeado? ¿Acaso los ladrones nos han... Bueno, quizás por la palabra, ¿verdad? Fuimos a tal lugar y resulta que hasta la Biblia nos robaron. Pero gloria a Dios porque se robaron la Biblia. Así la puede leer aquel ladrón y se puede arrepentir. Pero bueno, nosotros no hemos vivido tales cosas como el apóstol Pablo vivió. Yo creo que nadie ha naufragado en alta mar y se ha quedado ahí, casi se ahoga, ¿verdad que no? Pero el apóstol Pablo, aún en las situaciones, él se adaptaba a la situación. Porque él tenía claro que todo lo que pasaba a su alrededor era por algo. No existe la casualidad, existe la causalidad de Dios. Es decir, todo lo que nosotros vivimos tiene una causa, tiene un propósito de parte
de Dios. Así que, ¿ya acaso no estás cansado de poner excusas? ¿No estás cansado de decir, es que no sé, es que no me siento preparado, es que no me siento listo, es que estoy de mal genio el día de hoy, es que estoy triste, es que perdí tal cosa, es que no pude lograr, es que tenía tal proyecto y no se dio como quería? Muchas veces nosotros tenemos un croquis en nuestra mente, ¿verdad? A veces queremos realizar algo y decimos, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y una vez que consiga esto voy a lograrlo de acá, y una vez que logre lo de acá voy a conseguir este objetivo, y así. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no se dan como pensamos? Cuando no se dan, nos llenamos de tristeza, nos atribulamos, nos llenamos de aflicción, y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Y por qué razón? Y prácticamente nosotros lo que hacemos es cuestionar a Dios. No debemos preguntarle un por qué a Dios, sino un para qué. Dios mío, ¿para qué has permitido que esto pase? Ayúdame a ver el propósito que tú tienes para mí el día de hoy. En la tribulación, en la angustia, en la necesidad, en náufrago, en alta mar, siempre el apóstol Pablo veía una bendición. Siempre el apóstol Pablo veía algo diferente. Lo que la gente ya tenía que haberse vuelto locos si nosotros hubiésemos vivido lo que el apóstol Pablo vivió. Discúlpeme, pero creo que hubiésemos salido corriendo del evangelio. En ese tiempo, estos siervos eran realmente varones y siervos de Dios. A pesar de todo lo que vivían, predicaban la palabra con tanta pasión, con tanto entusiasmo. No permitían que les callaran la boca. A pesar de que fueron llevados a la cárcel, a pesar que los querían apedrear, a pesar que los querían golpear, ellos seguían predicando la maravillosa palabra de Dios. Y por eso él dice, en todas estas cosas, en las debilidades, en afrentas, en angustias, persecuciones, el 12:10 dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Somos fuertes en Cristo Jesús. Somos fuertes en Él. Somos débiles en nuestra carne. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y nos adaptamos en la fe en Cristo, la carne en algún momento tiene que desaparecer, tiene que ir muriendo, tiene que ir menguando y tiene que sobresalir la poderosa presencia de Dios. Adáptate en Cristo. No veas las situaciones que hoy estás pasando como una excusa para detenerte, como una excusa para estancarte. No te estanques, no te detengas, cree en el Señor y sigue caminando con mucha fe. No mires la situación, no mires lo que está a tu alrededor, no despegues tu mirada de Cristo Jesús. Es el único capaz de darte la solución a tus problemas. Adáptate en Cristo Jesús. Y seguimos adelante. Y quisiera que me acompañen Juan capítulo 1, Juan capítulo 6, versículo 1. Dice así la maravillosa palabra del Señor. No la vamos a leer, pero es una historia maravillosa y quisiera sacar una maravillosa reflexión de esta historia. Juan capítulo 6, versículo 1. Dice así, ya creo que todos conocemos la alimentación de los 5,000. Aquí nuestro Señor Jesucristo prueba a uno de sus discípulos, y no es a todos. Y dice, quisiera enfrascarme en el versículo 5, dice, cuando alzó el Señor Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía nuestro maestro, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nuestro Señor sabe lo que tiene que hacer. Somos nosotros los que no sabemos qué hacer en la situación, pero el Señor, Él sí sabe, porque Él sabe la salida. Él te da la solución. Él sabe que tu vida y mi vida está en las manos de Él. No hay manos más seguras en las cuales nosotros podamos estar, si no son en las manos de Cristo Jesús. Así que tranquilo. Hermano, hoy no tengo que comer. Tranquilo, Dios proveerá. Hermano, pero hoy estoy enfermo. Tranquilo, Dios es tu sanador. Hermano, pero estoy caído. Tranquilo, Dios te va a levantar. Así lo dice la palabra de Dios. Por algo está escrito en esta maravillosa promesa, en esta maravillosa palabra. Aquí está escrito. Y dice, el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y el versículo 7 responde Felipe, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahí responde, aquí hay un muchacho que tiene cierta cantidad, pero ¿y qué vamos a hacer para tanta gente? Y al momento de leer antes, nosotros leímos que el Señor sabía qué tenía que hacer. Esa es la diferencia.
el Señor siempre sabe qué hacer. El Señor siempre sabe cómo actuar. El Señor siempre sabe cómo bendecir. El Señor siempre sabe cómo te puede ayudar a salir del problema. Adáptate en Cristo Jesús. No te adaptes a lo que ves, adáptate en Cristo. Sus discípulos, aquellos que estaban aquí, estaban viendo los 5,000, pero no veían que tenían al lado el dador de la vida. Aquel que multiplica los panes, aquel que multiplica los peces, aquel que ya les había enseñado cómo había hecho el milagro de la multiplicación. Pero sin embargo ellos estaban, su objetivo y su vista estaba a los 5,000, a las 5,000 personas, cuando tenían que haber respondido: Señor, pero si tantos milagros has hecho tú, nosotros creemos en ti, creemos que tú puedes multiplicar. Ven muchachos, ven acá, que aquí nuestro maestro va a hacer un milagro maravilloso. El Señor sí sabía qué tenía que hacer. Y muchas veces el Señor prueba nuestra fe. Dice que Él lo dijo, ¿para qué? Para probarlos. El Señor muchas veces nos prueba también en las situaciones. Nos prueba también en las diversas dificultades, para ver qué hacemos, para ver si realmente estamos con Él, a ver si realmente nuestra vida está revestida y escondida en Él, a ver si realmente por medio de la fe nos adaptamos en las maravillosas enseñanzas que Él nos dio. Una cosa es hablar, una cosa es confesar un versículo que no sepamos de memoria, pero vivirlo, realmente Dios nos prueba con muchas situaciones. ¿Cuál es la situación que estás viviendo el día de hoy? ¿Cuál es la tribulación que hoy tienes en tu vida? El Señor sí tiene la respuesta. Si sientes que hoy es una prueba de parte del Señor, ten por seguro que el Señor te va a dar la victoria. Solamente no mires los 5,000, no mires a aquellas personas que están con hambre. Mira al dador de la vida, mira a Cristo Jesús. Adáptate en Cristo Jesús. Y quisiera, ya para ir culminando, una enseñanza maravillosa en Hechos capítulo 16, versículo 20. Hechos capítulo 16, versículo 20. Tenemos una historia ahí sobre Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículo 20. Ellos pues fueron encarcelados ahí en Filipos. Y dice así, 16, 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Aquí me detengo un momento. Vamos a transportarnos en ese momento. Pablo y Silas predicando la palabra del Señor, y personas, rodeadas de personas que no querían escuchar la palabra, pero también rodeadas de personas que sí querían. Pero aquellas personas que no querían, dice que los llevaron donde los magistrados. ¿Por qué estos hombres están enseñando cosas que nosotros no queremos saber? No nos es lícito, pues nosotros somos romanos y no nos interesa. Y dice que cuando fueron llevados donde los magistrados, rasgaron sus ropas. Imagínense en ese momento a Pablo y a Silas en medio de una turba de gente que no querían escucharlo, que más bien estaban en contra de él. Dios mío santo, no me imagino los nervios de acero que tenía que haber tenido estos siervos de Dios. En ese momento, viendo cómo la multitud alborotada, porque dice que estaba alborotada la multitud, rasgando sus vestidos, dice ahí, el 22. Y después que rasgaron sus vestidos, aparte de eso, dice que ordenaron golpearlos, azotarlos con varas. Pregunto yo, ¿acaso Pablo y Silas no sabían que era necesario pasar esta situación? Porque una bendición venía después de esta leve tribulación, de esta momentánea tribulación. Y dice el 23, después de haberlos azotado, quisiera subrayar esto, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Es decir, aparte que la multitud alborotada hablaba, oh Pablo, no queremos. Bueno, imagínense, ¿verdad? La turba en ese momento. Rasgaron sus vestidos. Aparte que rasgaron sus vestidos, seguido a esto los azotaron con varas. Después que los azotaron con varas, dice que los azotaron mucho. No poco, no 1, 2, 3, bueno, pobrecito, no, mucho. Los azotaron mucho. Y después que los azotaron mucho, por si fuera poco, Dios mío santo, los echaron a la cárcel. Los entraron a la cárcel y dice, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, no cualquier cosa.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense. O sea, aparte que alborotada la multitud, rasgaron sus vestidos, lo golpearon con barra, los azotaron mucho, los metieron a la cárcel, en una cárcel con seguridad. Y aparte de una cárcel con seguridad, dice que los metieron más al fondo. Al fondo. Y ya las cárceles, pues en ese tiempo no eran como ahora, ¿verdad? Que está el cementito bien empastadito. Y bueno, y si se destruye es por las personas mismas que están encarceladas. Pero imagínense en esos calabozos, en esos tiempos, lleno de moho, algo tétrico, algo oscuro, donde no había energía eléctrica, habían esas luces que tenían que llevar y encenderlas. Imagínense ese lugar tétrico, oscuro, prácticamente tenebroso. Y dice que los metieron a la cárcel de más adentro, y por si fuera poco, dice que sus pies los pusieron en el cepo. Creo que todos hemos visto aquellas películas, ¿verdad?, donde dos pedazos de madera se unen que tienen tres huecos. Y entran a los prisioneros un brazo izquierdo, derecho y la cabeza. Ese es el cepo, pero estos cepos iban para las piernas y estaban ahí en el cepo. Y dice ahí, el versículo 25, pero, la diferencia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es precioso. Después de haber recibido golpes, después de haber recibido insultos, después de haber sido encarcelados y en una cárcel más profunda, y después, tras de eso, ¿no?, haber sido asegurados sus pies con el cepo. Imagínense, orar y adorar a Dios en esos momentos. Orar y adorar a Dios en ese lugar tétrico, mohoso, en ese lugar oscuro, tenebroso. Orar y adorar a Dios. Esto es realmente estar adaptado en Cristo Jesús. Ellos sabían que si Dios los había movido ahí, no era por gusto, era por algo. Y Dios tenía un propósito para una persona aquí. Y si ustedes siguen leyendo la maravillosa palabra del Señor, dice que sobrevino un gran terremoto en este lugar. Y el carcelero, al ver que sucedió el gran terremoto, dice que él se iba a matar, se iba a asesinar. Y Pablo dice, ¡hey, no te hagas daño! Aún estamos aquí. El carcelero en ese momento pidió luz, imagínense, pidió luz para poder ver si era verdad. Todos estamos aquí. Y vamos a leer qué es lo que le responde. Dice el 30, y sacándolos el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta maravillosa promesa no solamente llegó a él, llegó a toda su familia. Si Dios había movido a Pablo y a Silas a este lugar, no fue por gusto. Entonces, ¿por qué nos quejamos muchas veces por las situaciones que vivimos? ¿Acaso Dios no nos quiere dar alguna lección? ¿Acaso no siempre decimos que nuestra vida está refugiada en Cristo Jesús? ¿Acaso no siempre decimos que Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Acaso Dios lo que ha prometido no lo cumplirá? ¿Acaso lo que Él dice no lo hará? Así dice su palabra. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué nos estancamos? No pongamos, siempre decimos como excusa para estancarnos. Siempre debemos creer en Cristo Jesús y en sus maravillosas promesas, en su maravilloso propósito. Dios tiene algo nuevo para ti. Dios tiene algo especial para ti. Solamente hay que creer en Él con todo nuestro corazón. Adáptate en Cristo Jesús. Mira las cosas como con una oportunidad. ¿Acaso nosotros siempre decíamos, verdad? Esa palabra incluso está en la Biblia. O sea, no así, pero siempre decimos, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Así dicen las personas, no, tranquilo, no hay mal que por bien no venga. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Una promesa que ya estaba escrita, una promesa que ya estaba revelada para nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú confías en Él? Entonces todas las cosas te ayudarán a bien. Empieza a creer, empieza a confiar. Todo cambio en tu vida siempre es bueno. La pregunta que debemos hacernos no es cuestionar a Dios con un porqué, sino decir, Dios mío,
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me has traído aquí? ¿Cuál es el propósito, Señor, para que yo esté pasando esta situación? Yo creo en ti, confío en ti y sé que detrás de este desierto viene un gran manantial. Después de este desierto viene una gran victoria para mi vida. Porque mi vida está refugiada en ti. Amén. Y seguimos adelante. No te permitas retroceder ante la situación. Adáptate. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 y culminamos con esta cita. Y esta cita la verdad me gusta muchísimo porque encierra todo, absolutamente todo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Préstele mucha atención. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojo con esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, podemos estar atribulados, podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, podemos ser derribados, pero jamás, escúcheme bien, jamás usted va a vivir en angustia, usted va a estar desesperado, va a estar desamparado y nunca va a ser destruido. Podemos derribarnos emocionalmente, podemos derribarnos en la economía, pero destruidos, según la palabra de Dios, nunca. Y si usted lee el tema que dice ahí es viviendo por la fe. Adáptese en Cristo Jesús. Aprenda a ver la situación como una oportunidad que Dios le da a usted para poder ir a nuevos senderos, a una nueva dimensión espiritual. Aprenda a ver las situaciones que vive como una oportunidad para poder ver la gloria de Dios. Esa es la maravillosa revelación que nosotros tenemos en la palabra del Señor, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos revela siempre en cada situación por qué se dan. Así que adáptase y viva el momento sabiendo que Dios tiene el control. Y me despido con el 16, dice: por tanto no desmayamos, antes nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. No mirando nosotros, el 18, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los discípulos miraban los 5,000 en vez de ver al dador de la vida, que era Cristo Jesús. No se atreva a ver lo que hay a su alrededor. David no miraba a Goliat. David miraba la victoria en el Dios Todopoderoso. David no miraba lo grande que era Goliat. David miraba lo grande que era su Dios. Así que adáptese en Cristo. No mire las cosas que se ven, sino las que no se ven. Apunte su mirada al reino de Dios y su justicia, y va a ver cómo el Dios Todopoderoso, en el cual usted y yo creemos y confiamos, nos va a ayudar y todas las cosas serán para bien. Así que adáptese en Cristo Jesús, creamos en Cristo Jesús, no se estanque, no se quede, vea la oportunidad en toda situación para poder ver las maravillas y los prodigios de Dios cumplidos en su vida. Que Dios me les bendiga rica y poderosamente. Dios te bendiga, gracias por escuchar este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano y amigo, el pastor juvenil David Mejía, quien nos compartió el día de hoy bajo el mensaje Adaptados en Cristo. Esperando que sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Si deseas seguir a David Mejía a través de su canal, lo puedes buscar en el enlace que voy a dejar en la parte de abajo llamado Palabras de Fe, en donde él también sube sus reflexiones hablando más de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides, dale like, suscríbete y comparte este video porque puede ser de mucha bendición para muchas personas. Dios te bendiga.